Llegamos a una unidad que, digamos, conceptualmente tiene un peso específico muy interesante. Todos los elementos que hemos visto hasta ahora los vamos a utilizar, eh, digamos, pero esta unidad tiene ese peso específico porque le da carácter de integración, digamos, ¿no? Aquí es como que podemos contemplar de modo holístico cómo los conceptos que fuimos viendo en cada una de las unidades e intervenciones anteriores hoy pueden tener una visibilidad sistémica de peso, digamos, ¿no? Potente. En palabras de Russell Ackoff, bueno, él menciona planear o ser planeado, ¿verdad? O lo hacemos nosotros o alguien más lo va a hacer y por lo tanto es muy probable que nos veamos involucrados en los planes de otro. Bueno, a ver, nosotros podamos vernos involucrados en los planes de otro, planeemos nosotros o no planeemos. Pero, ¿qué ocurre si no lo hacemos? Esa es la cuestión. Entonces, a partir de esa mirada de, bueno, qué podemos hacer nosotros y qué van a hacer los otros, las posibilidades y la calidad, en todo caso, del plan ya no es resorte solamente de aquel ente, individuo, grupo, organización que se dedique a hacerlo o que quiera hacerlo. Ya no es, digamos, potestad absoluta, porque al participar y al intervenir otros actores, entonces la incidencia de los planes de los otros va a afectar, bueno, puede ser de una manera positiva, pero también podría ser de una manera eh, que lo bloquee, es decir, que lo aliente o que lo desaliente, ¿no? Eh, Acuérdense que hablamos siempre de un océano sistémico, ¿no? A través de los procesos de frontera. En ese sentido, es importante entonces tener en cuenta la cuestión de la acción en un contexto, digamos, de complejidad a partir de la participación de los diferentes actores con sus miradas, perspectivas y cuadros situacionales. Bueno, hemos sintetizado aquí un poco, en definitiva, de qué estamos hablando cuando pensamos en el concepto de la planeación. Y bueno, más que nada en la posibilidad de elegir o de establecer los fines como personas, como un colectivo social, como una organización, como una nación, dependiendo el sistema al cual nos estemos refiriendo. Acuérdense que aquí estamos poniendo en juego la mirada del suprasistema, ¿no es cierto? Como aquella que nos posibilita explicar la conducta del sistema que nos contiene. A diferencia del determinismo y del reduccionismo, ¿no? Acuérdense cuando lo vimos al principio del cuatrimestre. Entonces, elegir fines y medios para lograrlos, bueno, no es, digamos, una cuestión menor, porque lo primero que estamos definiendo ahí es elección, es decir, la libertad de accionar, de hacer. Qué interesante, ¿no? Que podamos elegir. Eso es
una acción de alta valoración. Y el tema es que, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ¿quién es el que elige? Ahí está un poco la cuestión, ya sea tanto los fines como los medios. Y estos fines y medios tienen una valoración que está dada en función de la escala, que va a depender, bueno, muchas veces también de los tiempos de maduración sociales, humanos o de gestión, porque eh, si lo pensamos desde el punto de vista de una gestión gubernamental, una gestión de gobierno, esa escala nunca puede tener una duración mayor al periodo por el cual se los ha elegido para la representatividad de ese gobierno, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, eh, la escala es fundamental porque da a entender que hay tiempos que se correlacionan o no con necesidades y intereses y deseos. Para el caso de los fines, la valoración está dado por lo que logran esos fines, por lo que podemos obtener, lo que estamos alcanzando, ¿sí? Por eso es una valoración intrínseca, es por lo que produce. Pero para esos fines nosotros tenemos que desplegar una serie de recursos o una familia de recursos que las denominamos medios. Estos medios pueden ser tangibles o intangibles, digamos, ¿no? Y entonces esos medios van a tener una doble valoración. Por un lado, una valoración muy similar a la de los fines, porque esos medios, fíjense, dependiendo de la escala, podrían tratarse de fines, ¿no? Porque yo, a ver, eh, podría decir, estoy estudiando ingeniería, entonces el fin mío es recibirme de ingeniero. ¿Y para qué quiero recibirme de ingeniero? Y bueno, yo puedo decir porque me interesa transformar el medio con condiciones de calidad, por ejemplo. Entonces, fíjense que el fin no era ser ingeniero, porque después de ser ingeniero tengo otro fin. Y seguramente si sigo, puedo establecer fines cada vez más lejanos. Por lo tanto, fines y medios es una cuestión relativa, dependiendo de la escala que estemos considerando. Entonces, ese fin que podría llegar a ser un medio para otro, tiene entonces esa doble valoración, que es, por un lado, porque nos acerca a ese logro que estamos buscando. Y tiene una valoración extrínseca porque nos permite considerar el aspecto vivencial, es decir, lo que estamos haciendo mientras lo hacemos. Porque seguramente ustedes durante todo este periodo de tiempo, desde que iniciaron los estudios universitarios hasta que los terminen, van a pasar por infinidades, digamos, por situaciones de lo más variado. Algunas seguramente se las van a querer olvidar, pero otras no creo. Y ustedes aquí están conociendo quién les dice a alguien que los puede acompañar en su vida profesional, en su vida personal. Ustedes no saben, digamos, lo que les puede deparar la vida en función de esa inversión energética que yo les decía al principio, cuando pongan en juego o que ponen en juego cuando quieren establecer, digamos, sus redes de contacto, ¿no? Entonces, esa vivencia, esa experiencia vivencial que a veces tiene una carga emocional, afectiva, muy importante, tanto por lo positivo como por lo negativo, ¿no? Una mala experiencia también tiene una carga emotiva y sentimental, pero bueno, claro, negativa, ¿no? Es decir, quisiéramos que nunca se vuelva a suceder, pero no, por eso no quiere decir que no la tenga. Entonces, eh, las que sí nos motivan, las que sí nos movilizan, las que sí ponen de alguna manera eh, ese deseo de omnicompetencia, ¿no? De satisfacer nuestros deseos y el de los demás, nos mueve constantemente los límites, nos lleva a generar nuevos desafíos, a aceptarlos, ¿no? Y ver cómo los podemos atender. Entonces, eso
que nos hace sentir vivos de alguna manera, ¿no? Es esa un poco la síntesis, es lo que estaríamos valorando a través de la mirada extrínseca. Pero claro, fíjense, por lo que dice la frase continua, no son acciones casuales, digamos. No es que se dan por situaciones impensadas o porque me las encontré, no, sino todo lo contrario, son acciones que tienen una alta componente de intención, o sea, está desde el planificado, o por lo menos diseñado desde lo intencional de producir ese fenómeno, pero también de manera reflexiva, es decir, pensando y analizando lo que estamos haciendo. Por lo tanto, también va a requerir que manejemos conceptos, pero también elementos concretos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los recursos, ¿no es cierto? Y obviamente todo esto no puede ser por hacerlo, sino porque nos interesa lograr un resultado que cambie, que modifique la situación en la cual nos encontramos. A veces ese cambio, esa transformación, no se da en los términos de la sostenibilidad, porque podemos afectar positivamente algunos de los elementos que podría llegar a ser, supónganse ustedes, el económico, por una muy buena rentabilidad, pero estamos dejando de lado los beneficios sociales y los ambientales. Entonces, una mirada así no es sostenible, no resiste, digamos, desde el punto de vista de los lineamientos filosóficos de esta asignatura, una posibilidad de concebir un plan diseñado bajo esos lineamientos. Entonces, la acción intencional, reflexiva y con el manejo, bueno, primero la elección de esos medios y el manejo de los mismos tiene que estar orientado a un resultado que no puede ser si no está dentro del esquema de la sostenibilidad. Ahora bien, ustedes seguramente en algún momento lo deben haber pensado y si no lo han hecho, lo pensarán. ¿En qué ámbito de desempeño podríamos desarrollarnos, ¿no? ¿Cuál sería ese ámbito de desempeño? Bueno, independientemente de que ya lo hayan pensado o no, lo más probable que se encuadren en alguno de estos cuadrantes que vamos a ver. Y esos ámbitos de desempeño, esas organizaciones, instituciones, unidades productivas, como ustedes las quieran llamar, empresas, factorías, el nombre que ustedes le quieran poner, van a estar organizadas a través de una filosofía política que, bueno, determine una relación de poder. Acá estamos hablando de filosofía política en los términos de quién va a elegir y de qué modo va a elegir tanto los fines como los medios. Fíjense que esto es tan válido para una fábrica, para una empresa, como para una sociedad que conforma un Estado, una nación. Bien, entonces, si de lo que estamos hablando es de la relación de poder, porque en definitiva la política, ¿qué significa? Ver cómo alguien logra que otro haga lo que quiere, digamos, ¿no? En términos simples, digamos, y acotados sería un poco eso. Ahora, ¿qué nos está mostrando este cuadro? Bueno, dos extremos y después los intermedios que se puedan dar entre esos dos extremos. El primero de ellos ahí, bueno, los extremos están en color más oscuro que los intermedios y, bueno, nos está mostrando el cuadrante de la autocracia absoluta.
Bueno, si yo les tuviera que preguntar ahora algo a ustedes, ¿qué les debería preguntar? Bueno, ¿qué entendemos por autocracia absoluta? ¿Ustedes qué me dirían? Un régimen donde el poder está comandado por una sola persona. Una sola persona tiene todos los poderes, digamos. Ujú. Bueno, bien. Sí, podemos decir una sola persona o un grupo pequeño, digamos, ¿no? Y por ejemplo, ¿dónde se podría dar eso? En una empresa privada, puede ser. Una empresa privada podría serlo, sí, podría serlo. Y entonces, ¿en manos de quién estaría el proceso de la toma de decisión? Y de un jefe o de un grupo de jerarquía superior de la empresa. En antiguas civilizaciones, me parece, ¿no? Por ejemplo, en Rusia los zares, en Europa, no sé, diferentes reyes. No importa tal vez el lugar o el país, pero lo que vos querés decir es, por ejemplo, una monarquía. Claro, algo así. Una monarquía. Bien, sí, también podría ser una dictadura. Sí, Es también. decir, claro, claro, bueno, es decir, aquellas organizaciones donde, bueno, el proceso de la toma de decisión está en manos de, bueno, en este caso, si hablamos de un monarca o de un dictador, o de una junta directiva, que, bueno, esa empresa privada, tal vez, que ustedes mencionaron, puede ser una empresa que tenga muchísimos miembros, digamos, ¿no? Sin embargo, la junta directiva va a ser de unos pocos, comparada con la cantidad de miembros que tiene esa organización. Entonces, por eso podemos decir que estamos hablando de un proceso autocrático. Y entonces, tanto la elección de medios como la elección de fines va a ser un proceso autocrático. La organización, la nación, el Estado, la monarquía, digamos, esa entidad que está encuadrada dentro de este espacio va a definir tanto cuáles son los fines que quiere lograr y a través de qué medios lo va a hacer. Y el resto va a continuar, digamos, en una secuencia de trabajo en función de esas definiciones. ¿Qué otro ejemplo podríamos decir que podría estar encuadrándose? ¿Qué organización? Porque al decir una empresa privada, sí, viste, pero la empresa privada también podría estar en otros cuadrantes, ¿no? Entonces, ¿qué organización podríamos mencionar que estaría aquí y que no podría estar en otro cuadrante? Una ONG. Y no, O porque... sea, yo me refiero a una ONG que esté en otro cuadrante, pero no en ese. Ah, bueno, bueno, sí, claro, claro. No, 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 pero yo lo que estoy diciendo es en este, en este Ah, listo. cuadrante. Claro. Por ejemplo, podríamos decir una organización como la cárcel, la prisión, por ejemplo, ¿verdad? Porque cualquiera que esté allí no va a poder, eh, digamos, tomar partido en el proceso de la toma de decisión. ¿Cuáles son los años que va a pasar ahí? No lo va a poder decidir esa persona, ni tampoco cómo va a ser el proceso de reinserción social que se tenga para ese tipo de condena, digamos, ¿no? Es decir, el preso no va a poder participar ni de la elección de los fines ni de la elección de los medios. Lo mismo pasaría también en estructuras castrense, digamos, ¿no? Es decir, en el ámbito militar, por ejemplo, en el ejército. Normalmente eh, los cuadros inferiores no van a poder participar de la planeación, digamos, ni siquiera no hablemos en tiempo de guerra, hablemos en tiempo de formación, si ustedes quieren, ¿no? Eh, en, los, en la toma de decisión, tanto de los fines como de los medios. Fíjense si, por ejemplo, pasamos a uno de los cuadros intermedios de fines autocráticos y medios democráticos. Ahí ya entonces hay una posibilidad de separar entre quién fija los fines, quién establece hacia dónde y qué queremos lograr, y
por otro lado, va a haber quienes puedan decir, bueno, pero lo vamos a hacer a través de estas estrategias o de estos medios, ¿no? Ya ahí hay una diferenciación. Los fines están reservados entonces a unos pocos y los medios hay una participación democrática, digamos, del resto. ¿Qué tipo de organizaciones podrían llegar a ser las que se encuadran aquí? Y prácticamente cualquier empresa, digamos que los fines van los definen los del directorio, por así decirlo, y los medios, todos quienes trabajan ahí. Bueno, no sé si cualquier empresa, empresas que le den la posibilidad a grupos autónomos de trabajo de desarrollar su tarea. El directorio le establece los objetivos y ese equipo autónomo de trabajo establece los medios, establece o elige los medios de los cuales pueda disponer. Tampoco es que elige lo que no puede, lo que hay dentro del universo de disponibilidad. Pero sí, podrían llegar a ser entonces grupos autónomos dentro de una unidad productiva. En el chat dijeron cooperativas. No, en este cuadrante no. En este cuadrante la cooperativa no. ¿Puede ser alguna organización relacionada con el ámbito de la facultad? No sé, ¿cómo cuál? Y, por ejemplo, alguna reunión de consejo superior, por ejemplo, podría ser. Está bien el ejemplo, pero como órgano de gestión de la facultad, no como desde el punto de vista de la organización educativa. Porque ahora vamos a ver que si la vemos a la facultad, por ejemplo, o a una organización educativa en general, no importa de qué ámbito, no encuadra dentro de este grupo. Bueno, ahí en el apunte ustedes van a leer que aquí se puede agrupar también, qué sé yo, a los partidos políticos o a los grupos guerrilleros, por ejemplo, dice algo, ¿no? Entonces pasemos al otro intermedio, donde hablamos de fines democráticos y medios autocráticos. ¿Qué organización podríamos ubicar en ese sector? En el caso de ustedes, ¿quién decidió estudiar ingeniería? ¿Fueron ustedes o alguien decidió por ustedes? Por nosotros mismos. Bien, entonces, En mi caso. bueno, sí, puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso que a alguno le hayan dicho, vos andá a estudiar ingeniería, pero digamos, hoy casi eso prácticamente no es común. Pero bueno, que en todo caso son las excepciones, digamos, ¿no? Pero bueno, dejando de lado las excepciones, digamos, normalmente ustedes son los que deciden o los que han decidido estudiar ingeniería. Por lo tanto, el fin es de ustedes, es decir, lo eligieron ustedes. Entonces es un proceso democrático. Ahora, una vez que decidieron, vinieron, hicieron todo el proceso y ya están dentro del sistema, no son ustedes los que deciden cómo se van a formar de ingenieros. El plan de estudio ya está hecho, digamos. Los contenidos ya están definidos. No pueden tampoco decidir, bueno, excepto en algunas situaciones particulares, digamos, pero que son muy particulares, donde puede haber cátedras muy numerosas que tengan a lo mejor diferentes días y horarios, pero eso se da en muy poquito, digamos, no es representativo del sistema. Entonces ustedes podrían decir, bueno, elijo el día y el horario, pero después la mayoría te tocó, por ejemplo, un viernes a las 5 de la tarde y te tocó un viernes a las 5 de la tarde, digamos, ¿no? Bueno, fíjense que el ejemplo que le estoy dando también muestra que hay algunas, digamos, que no todo es blanco ni todo es negro, porque, por ejemplo, ustedes sí
tienen algunas muestras donde algunos de los medios se pueden también transformar en democráticos, porque para el caso de esta materia ustedes sí la eligieron. Entonces ustedes pudieron elegir y armar su malla curricular donde dicen, bueno, una parte del contenido lo voy a hacer con esto. Y entonces hay un proceso democrático, pero tampoco es total, porque la materia está armada, no es que ustedes dijeron, voy a armar mi materia. Voy a armar una materia con este conjunto de contenido, de esto, eso no se puede. La flexibilidad que se conoce como flexibilidad de la malla curricular es para decir, bueno, la armo, pero con materias ya armadas, completas, digamos. No es que puedo armar con bloques y con eso conformar una materia nueva, sino hay universidades donde tienen la posibilidad de una malla curricular flexible, donde ustedes tienen un conjunto nuclear de conceptos que bueno, no pueden faltar, y después hay otros que se pueden conformar con, digamos, aspectos conceptuales que son válidos, pero no obligatorios. Pero, digamos, una vez que se sale de esta cuestión, como les digo, de excepción, donde ustedes pueden encontrar una cátedra que ofrezca tal vez variantes de 2 días, 3 días de cursada y 2 o 3 bandas horarias, y el grupo de materias selectivas, que son muy pocas también. Cuando ustedes salen de esa excepcionalidad, entran a la malla curricular, digamos, al rigor de la malla curricular y bueno, las materias que están ahí son las que están, las tienen que cursar y se dan esos días y en esos horarios. Y si ese día y ese horario vos no podés, no la podés cursar. Por lo menos no ese año. Entonces, demuestra claramente que se trata de un sistema de fines democráticos, pero medios autocráticos. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Por fuera ya del sistema académico o del sistema educativo. ¿Qué otro ejemplo podríamos mencionar en este sector? Puede ser una votación, por ejemplo. Pero hablemos de una organización, de una institución, digamos, ¿no? Puede ser una institución de la salud, un hospital. ¿Quién es el que decide curarse? O hacerse atender, digamos, hacerse revisar. Y el paciente. Claro, muy bien. Entonces, el paciente define el fin, ya sea porque tiene una patología que atender o un control de rutina, no interesa, pero decide hacerse ver, ir y visitar esa institución hospitalaria. Pero una vez que está ahí y lo revisa el médico, el especialista, el experto en esa temática, ¿quién determina cómo va a ser el proceso después? ¿El paciente? No, el médico. Claro. Dependiendo de cómo esté organizada la institución, si es una institución de la salud pública, tal vez no sea el médico, tal vez pueda ser una junta de médicos, digamos, ¿no? Pero bueno, no importa si es individual o colectivo, pero es el doctor, el médico, el experto, el especialista, el que va a determinar cómo será el proceso de atención de eso que ha sido, digamos, visualizado en la consulta o en el estudio. Pero también hay que decirlo, que algunos actúan automedicándose, digamos, ¿no? En el sentido de poniendo en duda lo que los medios también son autocráticos, ¿no? O sea, bueno, prestándole, digamos, poca atención a lo que el médico le dice, ¿no? Obviamente no es correcto eso, ¿no? Pero bueno, cuando son muchas veces situaciones de muy baja complejidad, uno lo sabe ver eso, ¿no es cierto? No, no es nada, me tomo un calmante, o me paso una pomada, que yo, y entonces, bueno, tomamos la doble decisión, ¿no?
pero en situaciones normales estaríamos ahí, en ese cuadrante. Bueno, y llegamos al final del cuadrante, del recorrido de los 4 cuadrantes con el de democracia completa, donde ahí estaríamos viendo que tanto los fines como los medios son democráticos. Es decir, que todos los que participan de esa organización tienen su representatividad o están conformando de aquellos que terminan decidiendo por la elección de los fines y de los medios. Entonces, aquí sí podemos incluir a las cooperativas. Después ustedes me podrán decir, pero que tal vez eso en la práctica no se da, o qué sé yo, bueno, está bien. Después en la práctica puede ser otra cosa, pero por definición sí están allí. Porque justamente por definición el gobierno, digamos, de una organización cooperativista es democrático. También podríamos encontrar las organizaciones profesionales, podrían ser las organizaciones civiles, digamos, las no gubernamentales. Bien, ese tipo. Incluso hasta podríamos encontrar alguna tipología de gobierno local en comunidades de pequeña, digamos, cantidad de habitantes, ¿no? Una comunidad pequeña. Hoy eso también está puesto un poco, se está empezando a relativizar lo de pequeña. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los temas que salió sorteado, no me acuerdo cuál es el equipo que lo obtuvo, es el de democracia participativa a través del crowdsourcing. Crowdsourcing, no crowdfunding, que es una variante del crowdsourcing. Pero bueno, lo menciono porque alguien lo redactó en su opinión dentro de la evaluación del viernes pasado y bueno, yo lo señalé que no era crowdfunding, sino crowdsourcing. Y entonces estaríamos ante la posibilidad de avanzar en este tipo de experiencias, pero ya para localidades no tan pequeñas, digamos, sino para localidades que tengan incluso una cantidad de habitantes mayor, pero lógicamente se tienen que dar ciertas condiciones para que sea posible, porque si estamos hablando de la participación de un número importante de personas, es porque las personas pueden tener participación, pueden hacerlo. Para eso necesitamos tecnología, necesitamos conectividad, necesitamos internet, necesitamos dispositivos, porque podría ser que tengamos conectividad pero muy mala. Entonces, cuando yo logro conectarme, el proceso de votación finalizó, por ejemplo, ¿no? O entonces se produce lo que se conoce como la estratificación social respecto a la accesibilidad de un servicio como podría ser la provisión de Internet. Pero no solo necesito Internet, también necesito un dispositivo que me permita navegar, que me permita procesar la información, porque tal vez el proceso de participación requiere una votación y la votación es a través de un análisis de información o a través de un aplicativo. Entonces, si el dispositivo que yo tengo está limitado y entonces no me permite desarrollar esa actividad de una forma conveniente, entonces mi participación está también limitada. Así que, bueno, se han dado algunos ejemplos en el mundo para este equipo que tiene que trabajar el tema. Uno de ellos, que es muy comentado en las redes sociales, es el de la reformulación de la constitución de Islandia, que, bueno, obviamente termina no siendo vinculante, o sea, los niveles
de la toma de decisión, ¿no? Los niveles gubernamentales de toma de decisión no le dan, digamos, validez. Bueno, con esto, ¿qué quiere decir? Que se podría dar en sociedades, en instituciones, en entidades de perfil de una autocracia absoluta, elementos de procesos democráticos, es decir, de un proceso descentralizado de la toma de decisión. Se puede dar. Ahora el problema es que una vez que se efectivizó, podría quedar sin efecto, podría quedar anulado por los niveles jerárquicos superiores. ¿Esto qué quiere decir? Que ese proceso de la decisión no es vinculante. No quiere decir que no se pueda hacer, pero no es vinculante. Y, por el contrario, en organizaciones, en sociedades, en instituciones o entidades que están organizadas democráticamente, también puede darse un fenómeno de anulación del proceso de la toma de decisión de niveles de la burocracia inferior por la burocracia superior. ¿Sí? Bueno, yo recuerdo un caso donde en la gestión del gobernador Felipe Solá, él había llevado adelante un proceso de modernización del Estado provincial. Y bueno, una de las posibilidades era justamente tener procesos descentralizados en organizaciones que pudieran estar ubicadas ya no, digamos, donde lo era habitual. Es decir, por ejemplo, los registros civiles, donde uno, bueno, va a hacer cierto tipo de trámites, como por ejemplo el registro de los hijos, ¿no? Una vez que la criatura nace, después hay que registrarla. Entonces, hecho personal, ¿no? Estuve en esa delegación del barrio que me correspondía y resulta que cuando llego, bueno, entro a un lugar que ya, bueno, yo porque lo conocía y porque estaba trabajando justamente con la provincia en ese momento y tenía entendido y conocía el decreto de modernización del Estado, pero cuando llego ahí, lo primero que miro es, bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque ya la oficina te desalentaba, digamos, era un escritorio de chapa de la década del 50, digamos, ¿no? No había una computadora y la persona que me hace el registro, todo con unos registros a mano y un librito donde se suponía que ahí estaban los nombres. Bueno, vos veías el librito y tenía perdida unas cuantas hojas. Igual, digamos, el problema no era que las hojas habían perdido, porque así todo el librito estuviera completo. No creo que ahí estuviera contenida todas las posibilidades. Bueno, ¿cuál era el tema? Que si el nombre que vos querías no estaba en ese libro, no se podía poner. Y bueno, ¿qué me pasó a mí? No estaba en el libro. Bueno, ahí la discusión no progresaba y me fui a la central y ahí, por suerte, el que me atiende tenía el librito completo. Y entonces por eso, bueno, no tuve que después iniciar un proceso, porque dicen que si eso sucede, bueno, después todo un proceso administrativo burocrático que te puede llevar 2 años. Pero bueno, les comento esto para los ejemplos, ¿no? Que se pueden dar tanto en un extremo como en el otro. Bien, así que ustedes ya vayan pensando en qué tipo de organizaciones son las que estarían en mente y qué tipo de relación de poder pueden darse en esas organizaciones. Con lo cual, bueno, va a haber un esquema u otro, con el cual van a tener que lidiar. Perfecto. Seguimos avanzando. Vamos viendo entonces ahora los enfoques del planeamiento a partir de, bueno, ustedes ya pueden ver aquí que lo hemos estado conversando en reuniones anteriores. Desde lo concebido, como lo habíamos establecido en la era de la máquina, a través de sus tecnologías y bases y definiciones,
desde desde el determinismo, digamos, ¿no? Del desarrollo social a los procesos, digamos, de indeterminación a través de la acción creativa. Uno es propuesto, digamos, en base a los postulados de Einstein y otro de Heisenberg. Entonces, a partir de allí podemos decir, bueno, si lo miramos desde el punto de vista de quién participa, podríamos ver un caso que estaba, bueno, el ejemplo que yo les di obedece, eso que me pasó a mí, ¿no? Personalmente, obedece a un esquema de planificación enmarcado acá, en este que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque se encontraba a un planificador, que era el sujeto que planificaba, y por otro lado, a un objeto planificado. No podía hacer nada, no podíamos hacer nada respecto a esas definiciones ya establecidas. Es decir, lo que estaba escrito era algo explícitamente permitido y lo que no estaba escrito era implícitamente prohibido, digamos, no se podía. Incluso hasta el funcionario tuvo lo voy a decir así, ¿no? Tuvo la gentileza de sugerirme un nombre. O sea, si no sabías qué ponerle, él te decía, ¿viste? O sea, lo tomo en ese sentido, ¿no? Como una gentileza y un acto de cortesía, pero en realidad era algo totalmente desubicado, ¿no? Pero bueno, y muchas veces esto te agarraba dolor de cabeza, ¿no? Porque vos ibas a un lugar, a una repartición pública o qué sé yo, y bueno, tal vez no resolvías el problema porque no encontrabas dentro de lo que estaba allí, porque tal vez tu caso podría ser una excepción, o algo irregular, algo anómalo, algo no cotidiano, digamos, ¿no? No había forma, si no se iniciaba un expediente. No digo que no se pudiera resolver, pero tal vez te pudiera llevar un tiempo importante hacerlo. Bueno, entonces, a través del diagnóstico, digamos que desde la perspectiva tecnocrática se lo concibe como el relevamiento objetivo de los malestares sociales para atenderlos a partir de la implementación de un plan, de cierto tipo de medidas, concebido como plan libro o propuesta, en función de lo que se había dado, de lo que se había producido, de lo que se venía registrando en etapas anteriores, en tiempos pasados, entonces se trata de explicar el tiempo siguiente, es decir, el tiempo futuro. Era una planificación donde estaba en manos de un sector que sí, a ver, les pregunto, ¿qué ejemplo me podrían dar de un caso que es, a ver, insignia o la apoteosis, si ustedes quieren, de este modelo de planificación? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Le estoy comentando y describiendo este modelo, qué particularidades tenía, cómo estaba, digamos, ¿no? A través de un sujeto planificador, y por lo tanto entonces el resto éramos considerados objeto planificado, a través de un diagnóstico de una mirada o de un relevamiento objetivo de los malestares sociales, y por lo tanto entonces se realiza un pronóstico en función de lo que se venía viendo, lo que se venía viviendo, y eso entonces proyectaba lo que se iba a seguir viviendo, como diciendo, el pasado explica el futuro, y el plan libro, digamos, ¿no? Bueno, esto manifestado en un conjunto de, no de estrategia, de propuestas. Entonces, digo, ¿dónde? ¿En qué? Bueno, no quiero decir mucho, pues si no cometo el error de Puede hacer. ser ahora con el tema del coronavirus, cómo están planificando el gobierno nacional todo el tema de
Y no la es el, cuarentena. no es el ejemplo, no es el ejemplo, porque fíjense y atiendan mis palabras, donde encontrábamos, o sea, estoy hablando en tiempo pasado, donde encontrábamos un caso eh, de máxima representación, o sea, la apoteosis de esto. Yo estoy hablando esto y automáticamente se me viene a la mente el ejemplo. Había un representante máximo de esto. No sé, no creo que sea esto, pero a mí se me ocurría también en la medicina. No hay un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta que está siempre planificado de la misma manera para todos los casos. El Digamos, ejemplo tenés que yo, angina, te doy tal cosa y eso lo resuelve. el ejemplo que yo estoy dando aborda todas las áreas, digamos, porque se planificaba para todo lo que existía. Se planificaba cuántas toneladas de acero se iban a producir, se planificaba cuántos kilos de papas por persona iban a comer, se planificaba la construcción y distribución de viviendas, Ah, es sí. más, El comunismo, digamos, el sistema comunista. Eso, ¿o no? bueno, pero ¿en dónde se daba eso? En Rusia, bueno, ahora no sé si del todo, pero en China más o menos. O Bueno, antes, no sé. la Unión Soviética, Sí, sí, la en la Unión Unión Soviética, Soviética. la Unión Soviética. Bueno, bueno, yo cuando estuve, ¿no? Bueno, tuve la suerte de estar tanto en China como en Rusia. Y bueno, me tocó vivir en uno de estos edificios que habían sido, digamos, construidos en la época soviética y bueno, hoy están remozados, están actualizados, por supuesto. El edificio donde yo estuve, por ejemplo, tenía un ascensor externo, es decir, que originalmente no había sido fabricado con un método de elevación mecánico. Este, evidentemente que ha sido actualizado en función, bueno, de las diferentes actualizaciones y planes de desarrollo que se han empezado a transitar una vez que el modelo soviético dejó de tener efectividad, ¿no? Una vez que desapareció, digamos. En China tuve la oportunidad de estar en, eh, no me acuerdo el nombre, cómo se le dice, que significa calle angosta, pero no me acuerdo en chino cómo se lo decía, eh, pero que tenía que ver más con una mirada de lo imperial, digamos, no del régimen, no del régimen actual, sino más bien con una mirada. Y me llamó muchísimo la atención porque, bueno, en los pocos momentos que teníamos para estar y descansar y mirar un poco de televisión, mirar televisión, prender el televisor, porque decir que mirábamos era imposible, porque todo en chino, pero sí me llamaba la atención en aquel momento, estando allí, que gran parte, digamos, de la programación, por lo menos en el horario que mirábamos nosotros, ¿no? Que podíamos estar o en el departamento o en la habitación del hotel, qué sé yo, la producción tenía que ver con, digamos, cuestiones del imperialismo, digamos, ¿no? De la época imperial china. Eh, bueno, de hecho, en uno de los hoteles que tuvimos nosotros, el Bamboo Garden, era justamente había sido la residencia de un general imperial. Y bueno, imagínense, hoy lo que es eso, yo ni quiero pensar lo que haya sido eso en su máximo apogeo, porque es digamos, una residencia grande con un interior parquizado de arboledas y demás, y bueno, en un barrio popular, ¿eh? El barrio aledaño es un barrio popular de casas muy sencillas, pero digamos muy prolijo. Y después en la otra parte que estuve ya no tiene nada que ver ni con ninguna de las dos variantes, ni con el régimen, ni con lo imperial. Ya es, digamos, se puede ver en China una incidencia, eh, digamos, muy fuerte de desarrollos así del estilo capitalista. Estuve en una ciudad donde había sido sede de los Juegos Olímpicos acuáticos y bueno,
la costa del Mar Amarillo y edificios de 50 pisos, torres, pero extraordinarias, digamos, ¿no? Pero fíjense que, bueno, nosotros estuvimos en el mes de octubre. Para la temporada, digamos, ya el calor había pasado. Es como si ustedes dijeran, estamos en otoño, ¿no? Habíamos entrado en el otoño. Pero claro, en un momento dado se sentía un poco de calor. Bueno, ustedes imagínense, ¿no? Que la comunicación era bastante complicada, porque a no ser Pekín, después el resto de las ciudades y sobre todo en el interior de China, nosotros visitamos 7 universidades, recorrimos 2.000 kilómetros y a medida que te alejas, digamos, de una capital como Pekín, la posibilidad de encontrar a alguien que hable inglés o mucho menos español es cada vez menor, casi imposible. Entonces estábamos en esa ciudad y, bueno, estábamos en la habitación y en realidad no era un hotel, era un edificio que rentaba cuartos o habitaciones que eran semipiso, digamos, muy lindo, muy, muy cómodo, muy pero bueno, che, hace calor. Y bueno, vamos a prender el aire acondicionado. No andaba el aire acondicionado, no respondía al comando. Entonces, bueno, imagínense llamar a la administración para decirle que teníamos calor. Bueno, al final logramos podernos comunicar. ¿Y qué nos dijeron? Que como estábamos en el mes de octubre, si teníamos calor ya había que abrir la ventana. Es decir, el aire acondicionado no funcionaba. No es que vos si querías lo encendías, lo apagabas. Ya había un comando maestro donde en octubre aire acondicionado, no. Pum. ¿Tenés calor? Abrí la ventana. O sea que cualquiera podría mirar, bueno, de noche ni te cuento lo que eran los edificios iluminados, pero una cosa que parecía Las Vegas, ¿viste? Sin embargo, la conducta no deja de ser esta mirada de, bueno, en octubre no hay más aire acondicionado, ¿no? Ahorro de energía, lo que sea, no sé cuáles son los parámetros por los cuales, pero así funciona. Y entonces, el otro esquema o enfoque, mejor dicho, el otro enfoque de planeamiento tiene que ver con una mirada plural, una mirada estratégica. Y bueno, para eso entonces vamos a hacer uso de lo que nos propuso en su momento Carlos Matus a través del triángulo de gobierno. Carlos Matus era un teórico de la planeación tradicional, de la planeación imperativa, que cuando se produce el golpe de Estado en el año 73 en Chile, él tuvo que exiliarse en Venezuela. Y allí, bueno, se transforma en un crítico de su propio modelo y entonces desarrolla lo que él denomina la planeación estratégica situacional. Entonces, uno de sus elementos es el triángulo de gobierno, que obviamente, porque él era un planificador para las gestiones de gobierno, pero cualquier trabajo que pueda aplicarse a una gestión de gobierno también se puede extrapolar y aplicar a la gestión de una organización, como puede ser una empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ustedes observan, ahí tenemos un triángulo que quiere ser equilátero, por lo menos en su definición, para establecer un balance entre cada uno de los vértices. El primero de ellos, obviamente, es el proyecto de gobierno, pero si hablamos de una organización productiva, podría ser un proyecto ejecutivo, que sería la imagen objetivo, la imagen objetivo que está en función de la viabilidad. En los otros dos vértices tenemos, por un lado, la gobernabilidad, entendida, digamos, como el margen de maniobra que pueda desarrollarse a partir de el cuadro o situación dado por el conjunto de variables bajo control, el conjunto de variables bajo control compartido o el conjunto de variables fuera de control. Entonces, piensen que en ese esquema que les acabo de mencionar, si todas las variables están fuera de control, ahí tenemos que ver que la gobernabilidad no va a ser la misma que si hay variables bajo control o una combinación
de variables bajo control compartido, y otra fuera de control. Es decir, habrá que ver cómo se dan ese tipo de combinaciones. Y por el otro lado, la capacidad de gestión, entendidas como la capacidad o las competencias, en términos del talento humano, pero también, como lo dice Le Boterf en su trabajo La ingeniería de las competencias, un saber actuar integrando, no como un agregado, no, sino a través de una integración de una familia de recursos para afrontar una situación problemática o realizar una tarea en un contexto dado. Esa familia de recursos requiere de una movilización, o sea, movilizar esa familia de recursos para atender una situación problemática, y fíjense que no estoy diciendo resolver, solucionar o disolver, porque esas serían, ya lo vamos a ver en un ratito, la posición del actor. Pero acá estamos hablando de si tenemos la capacidad o no. Entonces, la capacidad cognitiva, capacidades cognitivas, es decir, los procesos dados, digamos, por digamos, el aporte de las ciencias, ¿no es cierto? La capacidad económica y financiera, la capacidad tecnológica y la capacidad administrativa, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de capacidades. Podría ser que alguna de esas estén ausentes en todo o en parte. Entonces, fíjense qué relación tiene, así como hablábamos recién de la gobernabilidad respecto al proyecto de gobierno, ¿no? ¿Qué relación tiene la capacidad de gestión respecto al proyecto? Porque supónganse que el proyecto de gobierno es muy bueno, muy bueno. Y las capacidades de gestión son deficientes. Bueno, la incidencia, el impacto que esa capacidad de gestión tiene sobre el proyecto lo van a opacar. Seguramente no va a poder brillar ese proyecto de gobierno. Ahora, a la inversa, supónganse que el proyecto de gobierno no es bueno. No es bueno. No digamos que es malo, digamos que no es bueno. Por más capacidad de gestión que tengas, no lo vas a transformar en bueno. ¿Sí? Me viene a la mente, y me es difícil no decirlo, tengo que ser sincero con ustedes, por más equipo de los últimos 50 años que tengas, no vas a resolver el problema de un proyecto de gobierno malo. No sé si le es conocido o no, pero a mí siempre que doy este tema lo tengo que decir. Tengo que aclarar también que bajo ningún punto de vista considero que era el mejor equipo de los 50 años, ¿no? Pero si así lo hubiera sido, ese equipo nunca hubiera mejorado el proyecto de gobierno. Cualquier coincidencia o relación con la realidad es pura coincidencia, dirían en los medios de comunicación. Bien, y por supuesto, entonces, aquí está el actor social situado, ¿sí? Porque justamente no es solo el Estado, digamos, en manos del gobierno, el gobierno sería el administrador de turno del Estado, pero entonces no es el Estado en manos del gobierno el que va a planificar. Va a haber también otros que planifican, y entonces en función de la planificación de los otros, bueno, resultará o no la calidad del plan, en este caso, de la gestión gubernamental. Entonces, ustedes recién me habían mencionado un ejemplo de la actualidad en cuanto a la situación actual por SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no? Bueno, observen que, por ejemplo, muchos de los que habían criticado las medidas tomadas y que le atribuían al gobierno un manejo, digamos, ¿no?, para un usufructo de la gestión en prolongar la cuarentena o en prolongar las medidas adoptadas,
Fíjense lo que está ocurriendo hoy en Europa, por ejemplo. Con el advenimiento del frío, ya dejaron de estar en verano y pasan entonces a otoño-invierno, se empiezan a determinar medidas prácticamente extremas de aislamiento, de cierre de actividades, y de la limitación de la movilidad social por el ambiente, digamos, por las calles, por las ciudades. En la otra universidad tengo, bueno, en esta misma materia tengo una alumna que, bueno, ustedes ya saben que yo la dicto los días martes allá, y bueno, Carolina está en Metz, una ciudad del noreste de, bueno, lo que es la Alsacia, ¿no? La Alsacia francesa, una ciudad muy bonita, muy linda, porque ella se fue por intercambio y se quedó allá, se quedó a vivir allá, y ahora con el tema de la virtualidad, bueno, está cursando algunas materias, retomó el estudio y está cursando algunas materias. Entonces, yo digo que es para los Guinness lo que sucede con ella, porque ella arranca tomando clase los martes y termina los miércoles, ¿no? Por la diferencia de horas, como arrancamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 10 de la noche, cuando ella termina ya es el otro día. Y nos contaba lo que estaba pasando en Francia ya de una, digamos, relación directa con alguien que está allí, ¿no? Uno lo puede ver por televisión, o lo puede leer por algún portal, pero bueno, ya hay alguien que te lo cuenta en forma personal. Entonces, fíjate vos cómo este tipo de medidas pueden ser instrumentadas y pueden tener efectividad o no, porque ya no es solo el Estado o el gobierno el que planifica, también están los otros grupos que planifican y que lo hacen en función de intereses, deseos o necesidades. Por eso, ahora lo vamos a ver en un momentito más para definir un poquito qué vemos o qué entendemos por un actor social. Van viendo ustedes cómo vamos relacionando conceptos que ya hemos visto y cómo los vamos integrando, ¿no? ¿Para qué entonces la planeación? Me gusta a mí más decir que planificación, pero y sus herramientas, ¿para qué? Para abordar una realidad social. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por esto? Bueno, fíjense, yo aquí les marqué en otro color. ¿Eso es para qué? Porque si ustedes borran todo lo negro, le quedan esas palabras que en definitiva son potentes o por lo menos marcan algunas nociones que tenemos que analizar. Esto que nosotros estamos conceptualizando, estos conjuntos de ideas o de propuestas, nos lleva a establecer bueno, objetivos, alcances e implicancias en función de un estado de situación. ¿Qué es entonces y qué entendemos por situación? Es la explicación de la realidad que hace un actor en función de sus intereses, deseos y necesidades, y que por ello es autorreferencial, es decir, lo posiciona frente a otro semejante a él o no. Entonces, la situación ya va a depender de ese conjunto hablamos en términos generales, intereses, deseos y necesidades. Hay que ver cuál de esa trilogía, cuál componente de esa trilogía es la que está más presente allí. ¿Se trata de un tema de deseos y de interés, o hay una necesidad que resolver? ¿No? Entonces, fíjense que la situación va a ser diferente en función de quién sea ese actor que está percibiendo y describiendo la realidad. Eso ya lo vimos también cuando desarrollamos el concepto de modelo mental. El mundo no es lo que es, sino lo que percibimos de él. Y la percepción de ese mundo, de esa realidad, que la vamos a explicar esquemáticamente o a través de una simplificación, por eso se llama modelo, que creemos nosotros que es representativa, creemos que nuestro modelo es representativo, pero como ese modelo depende de la información que tenemos, ya como un estado, digamos, de experiencias previas,
de historias vivenciales, personales, pero también de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, de nuestra forma de interpretar el lenguaje y de los diferentes procesos que podemos llevar a la práctica para elaborar nuestros modelos, ya sea el de eliminación, el de distorsión, el de construcción o generalización. Entonces, como depende de ese conjunto de cosas, bueno, va a haber seguramente nuestro modelo va a estar limitado. Y los límites de nuestro modelo terminan estableciendo los límites de nuestro mundo. Entonces, a eso le agregamos entonces lo situacional, la perspectiva de un actor que pone en juego sus deseos, intereses y necesidades, entonces ya estamos viendo el grado de complejidad que constituye la realidad. Cuando hablamos de apuestas, terminan de alguna manera haciendo referencia a la acción, ¿no? La acción que querramos llevar adelante. Y en términos de Edgar Morin, esto supone complejidad, azar, intuición, iniciativa, bueno, conciencia de las derivas y de las transformaciones, nos dice. Fíjense cuántos elementos interesantes hay en esa definición, ¿no? En un marco de incertidumbre, es decir, estamos ante lo desconocido, es decir, no hay certidumbre, es decir, no puedo partir de datos conocidos, confiables, no me manejo en mi zona de confort. Estoy justamente en una zona donde tengo que, bueno, como lo dice ahí el texto a continuación, lidiar con las sorpresas, manejar crisis, es decir, no estamos ante una situación conocida que ya la podemos decodificar y dominar. Porque además esto de la complejidad de la realidad se debe a la participación de los actores en un juego social. Y entonces, ¿cómo podemos definir un actor social? Como aquel que no solo desarrolla y acumula poder, sino que tiene intenciones manifiestas de ponerlo en juego en un escenario dado. Aquí me gusta siempre hacer el ejemplo de lo que sucedió en el año 2008. En ese momento yo estaba cursando mi maestría en la Universidad Nacional de Lanús, mi maestría en Políticas Públicas y Gobierno. Y bueno, un ejemplo extraordinario, que si lo querés hacer en un laboratorio no te sale, fue el de la crisis por la 125, ¿sí? Que, bueno, se pretendía, digamos, establecer una normativa para el cobro de impuestos o de retenciones, digamos, ¿no? Para las retenciones. Y, bueno, fíjense una cosa, el gobierno en su momento propuso un plan de acción y no era el único. Bueno, para aquellos que eran muy jovencitos todavía, pero bueno, hoy van, buscan en los archivos y van a ver lo sucedido, como aquellos que estaban en oposición a este plan, a estas medidas que quería instrumentar el gobierno, realizaron acciones que, como lo dice también Matus en su trabajo, aunque estén fuera, aunque no estén bajo nuestro control, nosotros siempre podemos hacer algo, siempre podemos o debemos hacer algo para que eso que no podemos decidir nosotros, otro lo haga. Bueno, fíjense, ellos no estaban dentro de la Cámara legislativa para votar. Esta gente que se oponía y que no quería, en su gran mayoría puede ser, y de hecho después, bueno, hubo legisladores que los apoyaron, entonces, pero bueno, los que estaban adentro era una cosa, y los que estaban afuera eran otra. Los que estaban afuera no podían levantar la mano para votar. Sin embargo, influyeron para los que estuvieran adentro si lo hicieran. Hasta el punto que, bueno, ustedes ya saben que hasta el vicepresidente votó en contra, ¿no? El vicepresidente, o sea, un miembro del oficialismo en contra de su propia gestión de gobierno, ¿no? Una cosa interesante de analizar.
¿Desde qué punto de vista? De la posibilidad de accionar incluso con variables fuera de control. Entonces, fíjense qué experiencia interesante para analizar cómo entonces la calidad del plan puede verse mellada, puede verse impactada o puede verse favorecida, porque no todo puede ser negativo, también puede haber una incidencia positiva por el accionar de otros, ¿no? Que lo pueden potenciar al plan o lo pueden limitar o incluso paralizar. Es importante siempre verlo esto, ¿no? Porque nos puede pasar, tal vez no en términos gubernamentales, porque es probable que nosotros tal vez nunca formemos parte de una gestión de gobierno, pero sí en los procesos de la toma de decisión de aquellas instituciones a las que pertenezcamos. Sea, por ejemplo, del ámbito académico, como me tocó a mí en un momento ocupar el cargo de director decano en el Instituto de Ingeniería y Agronomía de la Jauretche, o en un ámbito de desarrollo profesional, en una empresa que puede ser parte del equipo de gestión o que puede ser parte del directorio o de un equipo consultor que para eso nos contraten y nos paguen, ¿no? Para establecer, digamos, un plan de acción y convencer o persuadir a aquellos que deben decidir para que lo hagan. Bien, entonces todos estos elementos hay que tenerlo presente porque son los que van a marcar o por lo menos delimitar el campo de acción. Pero todo esto, ¿por qué? Porque, en definitiva, lo que queremos es tomar decisiones. Y para tomar decisiones, fíjense, nos explicamos la realidad, identificando problemas, acuérdense que la delimitación o la extracción del problema de situaciones problemáticas es todo un proceso, porque la realidad no nos muestra el problema como nosotros lo quisiéramos. No viene limitado ni codificado. Entonces, esa actividad de identificar el problema ya es una actividad compleja, porque nosotros lo que queremos es construir un futuro que tenga condiciones de borde mejor a las actuales. Acuérdense que el proceso de la toma de decisión lo vimos por sus tres componentes, ¿sí? La percepción de la realidad en cuanto a qué es lo que está sucediendo, y acabamos de ver que esa realidad es muy compleja por las diferentes perspectivas y cantidad de actores que participan, la comprensión del futuro, comprender qué está sucediendo, saber cuáles son los factores, las habilidades distintivas que tenemos como organización, como sociedad, como institución, que pueden transformarse en factores críticos de éxito, es decir, apalancar las ventajas competitivas nos podría requerir o demandar generar planes de acción para no perderlas. ¿Hasta cuándo nosotros como sociedad nos podemos permitir que, bueno, aquellos talentosos se vayan y no regresen? Que se vayan está muy bien, porque alguien puede ir a terminar de formarse o a adquirir una experiencia y volver. Al volver, retroalimenta y enriquece al sistema. Ahora, si se va y no regresa, el sistema se degrada. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros podemos sostener? Ya sea en términos de sociedad o en términos de organización productiva. Esto también es muy común, en donde algunas organizaciones bueno, se ven afectados por otras que tal vez tengan mayores recursos, ofrezcan, digamos, mejores condiciones de borde, y entonces no podemos retener aquellos talentos humanos que se han formado o que hemos formado con una gran inversión energética, y bueno, no lo podemos reemplazar seguramente, más allá de que no sea un problema económico, porque no basta tener el dinero, tal vez no sea suficiente, porque ese talento humano puede tener componentes estratégicas que no se reemplacen tan fácilmente. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros podemos
no tener en cuenta, no comprender eso que está sucediendo, eso que hemos percibido. Y por supuesto, el razonamiento como el núcleo de la toma de decisión, porque en definitiva está, digamos, estableciendo el camino de acción. ¿Qué es lo que vamos a realizar para que lo que hayamos percibido sea posible transformar? Obviamente siempre a partir de una mirada de sostenibilidad sistémica. Bueno, entonces, esto lo vamos a ir viendo un poquito más rápido, pero era para que ustedes tengan una comparativa en cuanto a qué era lo que sucedía en un formato de planificación imperativa, es decir, que en este caso normalmente estaba en manos de un equipo, de un grupo, digamos, de una unidad que lo hacía por el resto, como en este caso podría ser el Estado. Entonces, ¿qué se definían? Se definía la magnitud de la producción, de la distribución y circulación del consumo. Se establecía, digamos, los planes y la instrumentación de los mismos. Obviamente era obligatorio, tenía fuerza de ley para todos los que conformaban esa organización. Por ejemplo, si hablamos de una sociedad, de un territorio, hicimos la mención del caso de la Unión Soviética, bueno, para todo lo que estaban dentro de la Unión Soviética. Pero podría ser una organización empresaria, entonces todos los que conforman parte de esa organización tenían alcance o estaban alcanzados. Se supone que no se reconocía la propiedad privada de los medios de producción como hecho más relevante. Y la mirada, digamos, de esta nueva forma de pensar hace que ya no sea una planificación imperativa, sino indicativa, que el Estado toma un nuevo rol, ya no es un rol absoluto, sino que es un rol de regulador que orienta y sugiere. Claro, tiene validez y fuerza de ley en el sector público, pero es de alguna manera una situación de no obligatoria para el sector privado, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se establecen allí? Se establecen también las definiciones de las políticas públicas en cuanto a el crédito, el gasto en inversiones, por ejemplo, en obra pública, en planes estratégicos, por ejemplo, como pudo haber sido el del ARSAT, o de la televisión digital abierta, donde se establece que, hay que llegar, digamos, de alguna manera a aquellos lugares donde el sector privado no llega. A mí en el año 2008 tuve la oportunidad de visitar la provincia de San Luis por un proyecto que estábamos trabajando, y bueno, una provincia donde tenía redundancia de cobertura de internet, es muy raro, no podía quedarse sin internet la provincia, y estaba en manos del Estado, porque no había, digamos, ninguna empresa privada que quiso invertir, porque, evidentemente los números tal vez no les dieron, entonces lo consideró el Estado. Y una de las sorpresas que me llevé en aquel momento, porque no era, después por supuesto, se empezó a ver en otros lados, pero hasta ese momento yo no lo había visto en ningún otro lado, y era que los chicos estaban, por ejemplo, con sus notebook o netbook, trabajando, por ejemplo, abajo de una planta, conectados a internet, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones se da, digamos, ¿no? Y obviamente se reconoce la propiedad privada porque se la considera dentro de una economía capitalista concertada. Ahora, la realidad demuestra que esto no siempre es así. Ustedes fíjense lo que ha sucedido, lo que sucede con esa cotización ilegal de la divisa extranjera,
y cómo eso hace que unos pocos puedan beneficiarse en detrimento del trabajo de todos los otros. Bien. Estos cuadros son para que ustedes los vayan teniendo, leyendo y viendo. Algunas cosas ya las he mencionado respecto a lo que era el pronóstico clásico y a la mirada prospectiva, porque, bueno, ahí hay una cuestión también desde la posición del actor respecto a su accionar. Entonces, fíjense que con respecto a la situación futura, el actor era pasivo y adaptativo respecto al pronóstico clásico, y ahora toma una actitud activa y creativa. ¿Por qué? Porque acá lo menciona Akoff en su libro El arte de resolver problemas, como que, bueno, después también lo dice Michel Godet, lo tienen también en el apunte que les di, cuáles serían las posiciones que toma el actor, ¿no? El del avestruz, que esconde la cabeza, digamos, no queriendo saber ni ver qué está sucediendo, al reactivista, normalmente siempre hacen la comparación al bombero que actúa porque se prendió fuego algo o hubo un accidente, sino mientras tanto está en el cuartel, al preactivista, que es aquel que, bueno, se prepara para lo que viene, pero para lo que viene, se prepara para lo que viene. Y el proactivo, o el conspirador, dice el conspirador proactivo, que es aquel que se prepara para un futuro que quiere, no para lo que viene, sino para lo que quiere. Es decir, trabaja para generar una instancia futura que esté mucho más cerca de la realidad que él desea. A lo mejor no lo logra, ¿no? Pero, bueno, ustedes ya pueden ver que las diferentes posiciones van a requerir seguramente diferentes instancias de planificación y de acción respecto a las otras posiciones de actor social. Fíjense, el esquema de lo múltiple, de las diferentes perspectivas, intereses, ideas y valores que se da por la conjunción de los actores sociales que participan, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una complejidad dada por la participación colectiva. Por otro lado, lo relativo a la situación y perspectiva y cuestión perceptiva, porque fíjense que ya no se trata de una simple linealidad causa-efecto, sino que acá estamos viendo el concepto de correlación directiva o de productor-producto, porque hay una interrelación justamente por la pluralidad de actores planificadores. Entonces, la cuestión ya no lineal, ¿no? Y, por supuesto, lo ambiental que entra en juego, porque acuérdense que la causalidad estaba referida a la ocurrencia de una garantizaba la ocurrencia de la otra. Y el concepto de necesidad y suficiencia, ¿no? Pero por la ambientalización esto no es así y por lo tanto pierde la fuerza que tenía el concepto de leyes universales. Entonces, en este caso se va a relativizar esa ley del funcionamiento porque podría llegar a ser que haya dado resultado en un contexto social y podría ser un fracaso en otro. Bueno, la incertidumbre y la baja previsibilidad, porque obviamente estamos en un terreno donde las cuestiones son posibles, digamos. No hay certeza, no hay probabilidades, digamos, ¿no? Y entonces no hay tampoco forma de establecer o de delimitar el conjunto de variables que van a estar, digamos, atadas a esa cuestión. Y, por supuesto, porque hay una imprevisibilidad de establecer o de
conocer la conducta de aquellos que van a participar. Y llegamos a un punto que, bueno, me gustaría que ustedes puedan hablar y decirme, ¿no? ¿Cómo podríamos definir nosotros un problema contextual? ¿Qué se les viene a la mente? Si quieren, empecemos por qué es un problema. Algo que va en contra de los fines del grupo, por ejemplo. Un hecho o circunstancia que genera insatisfacción. O Algo sea, que hay que resolver. algo que hay que resolver, claro. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Algo que se opone a lo que queremos desarrollar. Puede ser que tenga que tener solución. Cuando nosotros hablamos problema contextual, es el problema que se da en torno a una situación, que como ya vimos, dependerá de la perspectiva de los actores que la vivencien. ¿Por qué? Porque no va a haber problema si no hay quien lo perciba. Imagínense, no sé, en la Antártida hace menos 60 grados centígrados. Bueno, fenómeno. Si yo les dijera a ustedes, en un paseo por la Antártida vestido como están ahora, van a tener un problema. Pero ustedes no están en la Antártida, entonces que haya 60 grados bajo cero en la Antártida no es un problema. Un apagón, supónganse, ¿no? Es difícil, bueno, a ver, podría darse el caso de que haya un apagón que afecte a un país prácticamente entero durante muchas horas. Porque Sí, a veces, el año pasado o el anterior. porque a veces estamos hablando, viste, yo a veces pongo ejemplos y usted dice, no, esos ejemplos que da el profesor no son válidos. Entonces por eso digo, un problema, iba a decir yo, sería, por ejemplo, que haya un apagón y nos deje sin suministro energético durante muchas horas en un día. Y ustedes van a decir, no, profesor, eso no se da nunca. Entonces digo, ¿será posible eso? ¿O estoy pensando mal? Sí, puede ser. Y ya pasó, justamente. Bien. ¿Y es concebible eso? Claramente no. Bien. O sea, nadie hubiera pensado que podría ocurrir. Sin embargo, ocurrió, ¿viste? Por eso le digo, fíjense, ¿no? Porque a veces puedo decir, mirá, ¿cuándo yo voy a tener que ir a la Antártida? Cuidado, capaz que mucho antes de lo que pensás estás en la Antártida, y ahí te vas a acordar de si llevaste media o no llevaste media, ¿no? Entonces, este tipo de problemas que en principio podrían resultar así como, a ver, imposibles, digamos, ¿no? Como diciendo, para que suceda eso, ¿viste? Bueno, y en un momento dado te sucede. Y en un momento dado te sucede. Entonces, esa situación que se da va a generar seguramente o va a impactar de diferentes maneras. Porque no sé si fue todo el país, creo que fue una gran parte del país que se quedó sin energía, pero una parte que tal vez la tuvo, la siguió teniendo. Entonces, para ese sector de la sociedad que siguió teniendo suministro energético, no hubo problema. No hubo problema. Tal vez sí tuvo un problema porque si tenía que interactuar con parte de la sociedad que estaba en el segmento que no tenía provisión energética, no lo podía hacer. Entonces, fíjate, por eso hablamos siempre de implicancias o alcances. Tal vez vos no te quedaste sin energía, pero lo que vos tenías que hacer, en definitiva, no lo pudiste hacer porque tu contraparte estaba fuera de servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí empezás a ver las perspectivas situacionales, los alcances y las implicancias que se definen o que definen, digamos, situaciones particulares o específicas. Bueno, entonces, cuando estamos hablando contextualmente, entonces podríamos verlo
desde este punto de vista, ¿no? Como una brecha, es decir, una separación entre la situación en la que nos encontramos, por eso le llamamos situación inicial, y una situación que deseamos. Esa situación que deseamos no es real, no existe aún. Y tal vez nunca exista, porque todo va a depender de cuál es nuestro plan estratégico para lograr ir de la situación inicial a la situación deseada. Esto lo hace, este ejemplo lo menciona Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina, donde él hace el ejemplo de, bueno, ustedes imagínense una bandita elástica entre los dos dedos, a medida que la van separando, van sintiendo la tensión que hay en la gomita. ¿Y eso por qué? Porque las posiciones se separan cada vez más. Y la tensión disminuye cuando las posiciones se acercan. Entonces, ese es el grado de tensión social que hay entre una situación que estamos viviendo, que percibimos como anómala, como de grandes déficits, respecto a aquello que estamos deseando y, por supuesto, hoy no poseemos. Entonces, esa brecha es lo que se percibe entonces como problema. Claro que ese problema puede también ser concebido de forma parcial, digamos, incompleta, y por lo tanto entonces ese plan estratégico podría no tener la efectividad que se requiere y tal vez entonces se llegue a una situación futura pero que no sea en forma completa a la deseada. Ahí entonces se va a poner en juego o se va a poder medir la calidad de ese plan, que va a depender entonces de la forma de visualizar, o sea, de percibir, de delimitar y de explicar el problema, que no viene decodificado para su comprensión. Nosotros vamos a tener que delimitarlo, vamos a tener que hacer un análisis, un balance, puede ser un FODA, ¿no? De fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, en la cual si nosotros observamos que hay más fortalezas que debilidades, bueno, es una situación. Pero si vemos que tenemos más debilidades que fortalezas, evidentemente estamos en un problema. Ese balance, o lo mismo pasaría con las amenazas y las oportunidades, ¿no es cierto? Si tenemos más amenazas que oportunidades, porque las oportunidades, bueno, podrían no significar nada si no las aprovechamos. Pero, ¿qué pasa si no tenemos oportunidades? Entonces, si no tenemos oportunidades y tenemos más debilidades que problemas, que fortalezas, bueno, ustedes ya están viendo la incidencia, el impacto en ese conjunto de posibles acciones. Porque, obviamente, tener oportunidades no garantiza nada si no somos capaces de visualizarlas y de aprovecharlas.